de todos estos elementos, ¿verdad? Hay digamos así, algunos elementos conductores, digamos así, como el cobre, ¿verdad? Ustedes ven en las líneas de alta tensión, van a ver aluminio, pero el mejor conductor, hablábamos, era el oro, ¿va? Por ejemplo, el oro. El oro, por eso es que el medallero, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que normalmente nosotros vemos en los Juegos Olímpicos, ¿va? Que es oro, plata y cobre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son, además de que son materiales conductores muy difíciles, algunos muy difíciles de conseguir, ¿verdad? O de mucho trabajo, como el oro, pero que son muy buenos conductores. De hecho, algunos componentes, ¿verdad? Que encontramos en las computadoras, algunos traen ciertos baños de oro. Y por ahí yo no sé si les contaba o a alguien les estaba refiriendo, era de que una película que hace un par de semanas, un muy buen amigo que viajó a Europa y le robaron el celular, un iPhone, y fíjense que lo fueron localizando, siguiendo, y pues los policías ahí en París le dijeron que era una banda que se dedica a robar y a vender en partes el celular, ¿va? No tanto a robar la información, sino que a robar las partes del celular, porque varios componentes, ¿verdad? Les dicen incluso que son componentes únicos que vienen de tierras, ciertos países, por ejemplo, de China, ¿verdad? Que produce ciertos materiales únicos. Entonces, China no solamente es como dicen, la fábrica del mundo por su mano de obra, sino por la cantidad de materiales que también pueden producir ellos. Entonces, eso tiene que ver con los elementos conductivos, ¿verdad? Que se produzcan. En este caso, pues nosotros estamos hablando del cobre, que va a tener ciertas limitaciones, ¿verdad? Tal como nos indica aquí, atenuación. Cuanto más tenga que viajar, las señales eléctricas más débiles se vuelven, ¿verdad? Una distancia, hablábamos la vez pasada, poníamos un ejemplo, si yo quiero transportar una línea, dar largas distancias, ¿verdad? Entonces, la señal eléctrica, tal como nos dice aquí, es susceptible a poder distorsionarse, ya sea por algunas señales de interferencia electromagnética, que a esta lo conocemos como EMI, o de interferencia de radiofrecuencia, ¿verdad? RFI. Y para esto, ¿verdad? El crosstalk también es una manera de que nosotros podamos mitigar. Eh, ¿Cómo podemos mitigar? Pues poniendo un estricto cumplimiento de los límites de longitud del cable. De esa manera vamos a mitigar la atenuación. Esto quiere decir que no nos vamos a exceder más de la distancia, ¿verdad? Que un cable está diseñado. El más común, como dice aquí el cable de cobre, el UTP que nosotros usamos, ya conocemos los 100 metros. Y algunos otros tipos de cable, ¿verdad? Que van a mitigar esas señales de interferencia electromagnética o de radiofrecuencia a través del blindaje. Y otros tipos de cables que van a mitigar la diafonía girando, ¿verdad? El par de cables, por ejemplo, el cable trenzado. Decíamos nosotros y les he comentado de que las trenzas se utilizan para mitigar cada par. Imagínense esos cables de red, ¿verdad? Que son 4 pares, eso significa que son 8 hilos, 4 pares son 8 hilos, pero realmente solo se utilizan, ¿verdad? 2 pares. Eso significa que los otros pares van acompañando para mitigar ese efecto de la diafonía. Entonces, em, eso es lo que se hace, ¿va? Eso fue un invento de casualidad, así como inventaron la penicilina, ¿verdad? De que fue una casualidad que un laboratorista, ¿verdad? Dejó por ahí ciertos elementos y vio que crecía
un hongo y ese hongo se comía las bacterias. De ahí nació la penicilina y eso. Pues así fue también, ¿verdad? La electricidad, que descubrieron que al hacer trenzas de esos cables, entonces, aquí podemos hablar de muchas características, ¿verdad? De los, digamos, de las líneas conductivas. Cuando hablábamos, por ejemplo, anteriormente de la, de la latencia, ¿verdad? De la velocidad y todo eso, que también va a depender de estos medios, como decían ahí. O sea, eh, yo siempre les he comentado que, por ejemplo, ¿por qué será que en algunos lugares, digamos, regional, va? Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa decimos en tal colonia es mejor la señal de Tigo, o en tal lado es mejor la señal de Claro, o Cable Color, o Hondutel, ¿verdad? ¿Por qué se dan estos efectos? Pues por muchas, eh, pueden haber muchas variables, podríamos, llamémoslo así, ¿verdad? Algunos me puedan decir, mire que es que en estos lugares se roban el cable de las empresas, o tal empresa tiene mejor equipo, ¿verdad? ¿Qué otras condiciones podría darse, ¿verdad? Que esté más distante o más cerca de una, digamos, de una celda o un centro de distribución que ellos tengan de red. ¿Ah? Podría ser varios elementos. De repente aquí en mi colonia, por ejemplo, he visto que está Cable Color ahí difundiendo de que ya tiene fibra óptica para esta zona, posiblemente va. Entonces, va a depender de un sinnúmero de posibles variables, ¿verdad? De la calidad es. Y ya ustedes han observado, ya lo hemos venido repasando en nuestras diapositivas, el tipo de cableado de cobre que vamos a utilizar, que son esos hilos que nosotros tenemos por ahí, ¿verdad? Y aquí tenemos un par de ejemplos. Arriba tenemos un cable UTP y el cable STP. ¿Qué es lo que notan? ¿Cuál es la diferencia? Aunque estos son los mismos pares de cable, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia entre UTP y STP? ¿Qué es lo que ustedes pueden notar? Vamos a ver si alguien me dice. El orden de los colores. Número de hilo, Ese plástico que lleva en medio, Lick. El STP. Ajá. y el plástico. Por ahí va. Miren la descripción, ¿verdad? Bueno, aunque está en inglés, ¿verdad? Yo sé que no somos bilingües, me incluyo. Entonces, el chill o el child que dice ahí es un blindaje, ¿verdad? Un blindaje. Viene la palabra de traducción blindaje. Entonces, vean que en la mano izquierda, el UTP que dice un child es sin blindaje, ¿verdad? Par trenzado sin blindaje. Ese es el más popular, ese es el más que ustedes lo van a ver en todos lados. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Pero vean que hay uno que es mejor, ¿verdad? Pero es más caro. Es el que trae ese blindaje, que trae como ese plástico, como decía Gerson y el compañero, pero que además, vean, al fondo trae como un aluminio, ¿verdad? Ese va a ayudar como que un poco más a esas interferencias que podíamos tener, además de que evitan la diafonía. Por aquí nosotros también tenemos un coaxial de cable. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Bueno, por ser de repente hasta uno de los más conocidos, porque ya llevamos años conectando televisores a través de cable coaxial, hemos podido observar ese cable coaxial que tenemos ahí abajo, ¿verdad? Y que vemos ahí un cable de cobre en medio, se conoce como el conductor principal o el excitado. Luego viene
un polímero ahí que es un aislante, ese que se mira en blanco, para posteriormente, ustedes ven también como un aluminio, ¿verdad? De tipo cobre, también con ciertas líneas también de cobre, que ese es como también un childeado que trae, y su cobertor, ¿verdad? De plástico. Vamos a ver diferentes tamaños en esto, vamos a ver algunos que incluso traen para exteriores, traen un tipo de, entre esa cubierta, digamos, ¿verdad? O un protector extra y ciertos, algunos hasta traen ciertos líquidos, así como, ¿cómo le llamaríamos esos líquidos plásticos? Como, ahorita se me va el nombre, vamos a ver. Ah, silicona, un tipo de silicón para exteriores, porque el silicón en líquido evita que, por ejemplo, se filtre el agua, porque el mayor problema de los conductores, ¿verdad? De este tipo, pues los que van adentro de los hogares no hay problema, ¿verdad? Vemos que el UTP siempre por lo general va adentro de los hogares, pero el coaxial sí va afuera, entonces algunos traen un tipo de silicón que va bañando esos conductores, pero que no permite que, por ejemplo, el agua filtre, ¿verdad? Que el agua filtre, entonces eso evita y la corrosión y con el tiempo, ¿verdad? Los malos contactos, la fluidez de la información, entre otras cosas. Eso es lo que constantemente en los cableados a veces también, miren, el mantenimiento es importante, ¿verdad? Externo de esas empresas. De repente en algunos lados, ¿qué sucede? Esas empresas dan mejores mantenimientos, en otras no tanto, o los cableados son nuevos, en otros son más viejos. Todo eso tiene que ver. Vean ustedes el UTP, entonces, par trenzado sin blindaje. Como, tal como dice aquí, ¿verdad? Y lo hemos mencionado, es el más común. Ese nosotros lo apoyamos y lo conectamos en un conector RJ45. Este va a interconectar algunos hosts con dispositivos de red intermediarios. ¿Cuáles son las características claves del UTP? Esa cubierta exterior, ¿verdad? Que protege los cables de cualquier daño físico. Los pares trenzados protegen la señal de interferencia también, como ya lo hemos dicho. Y el aislamiento de plástico, ¿verdad? En este caso codificado por colores, que también va a aislar eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par. Va a identificar cada par, así como estos se trabajan. Entonces, por aquí nosotros tenemos, vean ustedes, un STP, que es el que nosotros mencionamos. Aquí ya está enumerado cada una de las partes. La número 1 es la cubierta exterior, que protege los cables. El número 2 es el escudo de trenzado o lámina, ¿verdad? Posterior, que va a evitar los EMI y los RFI. El escudo de aluminio, en este caso, miren ustedes, cada par trae como un escudo de aluminio que también va todavía más a soportar eso, interferencias. Y el aislante, por supuesto, de plástico de cada par, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una mejor protección contra ruido que UTP. Como hablábamos, es más caro, es más difícil de instalar, ¿verdad? Es más pesadito este tipo de cable. A veces para alambrar en lugares como tubería, no tanto en canaletas, ¿verdad? Cuando va sobre canaleta, pues simplemente se coloca en la canaleta o escalería, ¿verdad? Yo no sé de cuántos de ustedes han visto, bueno, una canaleta en red, ¿verdad? Es normalmente es como las canaletas de plástico, nada más que va en la parte superior, ¿verdad? En el encielado, normalmente, en las empresas grandes, en las instituciones, y ahí entonces tiramos el cableado. Pero a veces, ¿verdad? De esa canaleta se distribuye hacia varios puntos, interconexiones individuales, que ya es una tubería, ¿verdad? De metal, EMT, conocida esta, y esos ya son trayectos más largos que a veces canalizar todo eso, ese tipo de cable por esa tubería se hace más difícil, ¿verdad? Entonces hay que trabajar con ciertas herramientas, con mucho más cuidado y tiene que ser gente que esté certificada.
Entonces vemos el escudo que tiene cada par, ¿verdad? El aislamiento. Y que igual, ¿verdad? Se termina con un conector RJ45. Este también va a interconectar los hosts con los dispositivos intermediarios, como habíamos dicho en el anterior caso. Ok, en el caso del cable coaxial, ¿qué va a suceder en el caso del cable coaxial? También, ¿verdad? Ya hemos dicho, por ejemplo, el número 1 tiene una cubierta exterior para evitar daños menores. Número 2 tiene una trenza de cobre, de lámina metálica, ¿verdad? Que va a ser el segundo cable del circuito. Acuérdense que normalmente son 2, ¿verdad? Una capa de aislamiento, que es el polímero que yo les decía en color blanco que se mira ahí. Y un conductor principal para transmitir las señales eléctricas, que es el que ustedes ven al medio, ¿verdad? Es como el UTP, ¿verdad? Que vemos un solo conector RJ45. Aquí nosotros vamos a ver, en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos conectores BNC, tipo N, tipo F. De todos estos, ¿cuál es el que identifican ustedes más? Vamos a ver si alguien lo identifica en el tipo de conector que se utiliza para conectar a la televisión, por ejemplo. Creo que el F-Type. Ajá, el tipo F, ¿verdad? Es el más común que vamos a utilizar. Los otros se han utilizado. Por ejemplo, el BNC, fíjense que era muy utilizado al inicio de las redes, ¿verdad? Porque cuando comenzaron, las redes de datos, me refiero a computadoras, no comenzaron usando cable UTP, se comenzó utilizando un tipo de cableado coaxial. Entonces se utilizaba mucho el BNC, ¿verdad? Conectores en T, conectores L, varios tipos de conectores de estos BNC, ¿verdad? Se conectaban a las mechas de los cables. Y el tipo N, que ya se utiliza para los exteriores, los cableados, los que conectan esas cajas que ustedes van a ver en los postes, normalmente son unos conectores tipo N, ¿verdad? Tienen un mejor aislamiento, etc. Entonces, ¿en qué situaciones se utiliza? Por ejemplo, en situaciones en donde se va a conectar antenas inalámbricas, ahí van a ver ustedes que va un cable coaxial conectado a esa antena, ¿verdad? En internet por cable, ya lo conocemos nosotros, el que normalmente nos mete nuestro proveedor, llega hasta un módem, ¿verdad? Normalmente. Eso es lo que pasa ahí con ese tipo de... Ok, entonces hablemos nuevamente de las propiedades del cable UTP. Ya hemos dicho que tiene 4 pares, ahí lo vemos de una mejor forma, de colores trenzados, no se utiliza blindaje, se basa en las siguientes propiedades para limitar la diafonía, ¿verdad? Que es la cancelación. Por ejemplo, cada cable es un par de cables utilizando polaridad opuesta. Un cable es negativo, el otro es positivo, y esto, ¿verdad? Y estos que forman de forma de trenza, que van retorcidos, como dice aquí, invierten los campos magnéticos y se cancelan entre sí. Entonces eso evita, ¿verdad?, cualquier tipo de interferencia electromagnética o de radiofrecuencia. Entonces aquí también hay una variación en giros por pie en cada cable. Cada cable se tuerce una cantidad mediante lo que ayuda a evitar, la verdad, la diafonía entre estos cables. Ok, aquí tenemos varios tipos de cable. Según los estándares, ¿verdad? Tenemos una normativa, la 568, y aquí nosotros tenemos categoría 3, 5, 6, de ejemplo, que actualmente llegamos hasta la categoría 8, ¿verdad? Y hay una categoría 7 que se ha utilizado, pero no es tan utilizada. Entonces se saltó a la categoría 8, pero la categoría 5E es la más utilizada, es la que ustedes van a ver más comúnmente, que se vende comercialmente y es la que nosotros siempre vamos a instalar. En la actualidad, pues la 6 se está tomando realce un poquito porque mejora, ¿verdad?
mejora su diámetro, mejora la capacidad de transmisión, entre otras cosas. Entonces, aquí en el estándar vamos a ver que el estándar nos habla de los tipos del estándar 568. Nos habla de los tipos de cable, las longitudes, los conectores, perdón, la terminación, métodos de prueba, entre otros. Ok, ¿cuáles son estos conectores que nosotros vamos a ver? Originalmente, veamos los que están al lado izquierdo en la parte superior. Vamos a tener el mismo conector RJ45, solo que, vean ustedes, tenemos el conector en donde nosotros podemos elaborar con una ponchadora, una crimpeadora, ¿verdad? Que normalmente son remachadoras, porque estos conectores, pues al final lo que se hace es que con estas herramientas se remacha, ¿verdad? Y vamos a ver ese conector también RJ45 ya instalado de alguna manera. Ya vienen los PiceCore, se llaman, los lances de cable ya hechos, de 1 pie, de 3 pies, ¿verdad? De los tamaños que se van a habituar normalmente en el estándar. Y ya viene el conector elaborado de fábrica. En la parte inferior nosotros vemos el conector RJ45 macho, es el que vemos ahí arriba, que estamos describiendo. Y luego tenemos el enchufe, como dice aquí, o el conector hembra, RJ45, ¿va? Que es el que nosotros vemos que va a la pared. Que miren que va también el cableado, en la parte posterior van los colores, se van poniendo los cables, se van haciendo como un tipo de remachado, ¿verdad? Siempre con una ponchadora. Eso es lo que se llama la herramienta, es una herramienta de ponchar. Ya vamos a ver un pequeño, si nos gusta hoy, pues vamos a ver un pequeño video para que ustedes vean de lo que se va hablando. Y también tenemos, bueno, el conector. Vean ustedes por qué observan que un conector está mal terminado, como dice ahí, y uno que está correctamente terminado. ¿Qué es lo que observan? Que uno no está machacado y el otro sí le... Ajá. El ¿Por qué cobertor no debería está dentro estar del conector. ¿Mande? El cobertor debería estar dentro del conector. Sí, ¿verdad? Dentro y Porque, prensado. ajá, O sea, no se observen. suelta, o está dentro. Y no se suelta. Sí, eso le da mejor propiedad al cableado de que vean aquí en la parte de arriba. ¿Qué es lo que sucede? Que al manipular esos cables ahí, cada vez que ustedes conecte la máquina, esos se van a ir dañando, se van a ir quebrando, se van a ir soltando. A este conector normalmente se van a conectar de dos maneras, ¿verdad? Valga la redundancia. Volvamos a la imagen de la mano izquierda, vean ustedes. En la mano izquierda tenemos un jack RJ45, un conector. Y vean ustedes, están unos contactos ahí de cobre. Eso normalmente remachan los cables. Pero también en la parte posterior del conector van a ver ustedes que tiene como una fisurita o un hoyito. Ese también remacha, pero ese remacha lo que es ya el protector, ¿verdad? La parte que estamos viendo verde esta, porque ya con ese sujeta mejor todo el cableado. Y eso evita que con el tiempo se vaya dañando, ¿verdad? Y hay un doble como remacha al mismo tiempo. Entonces es importante, ¿verdad? Que cuando nosotros hagamos un tipo de cable de estos, nosotros, que ya lo hemos visto en otras ocasiones también, y ya lo vamos a volver a repetir, algún video de estos, de cómo realizamos un tipo de conector de estos, ¿verdad? Vaya bien colocado a una distancia adecuada, que los cables se separen y que luego los cortemos a una distancia de menos de 1 pulgada, y si no, pues lo vamos calculando de manera de que ese cobertor entre en el conector y quede de esta manera correctamente, ¿verdad? ¿Cuál es la normativa de que nosotros tenemos? Tenemos dos tipos de cable
y creo que lo hablamos en una de las primeras láminas, allá en el primero o segundo parcial. Y bueno, ustedes lo han visto en el Packet Tracer, ¿verdad? Que tenemos dos tipos de cable. Uno que es cable cruzado y el otro que es cable directo. Realmente con el que nos hemos quedado en la actualidad es un cable directo, ¿verdad? Ya siempre el estándar nos habla de un crossover o cruzado, pero en la actualidad ya los dispositivos traen esa función de poder hacer los cruces de los cableados, porque ¿qué pasa? Lo que pasa aquí es que cuando decimos nosotros cruzado, es porque realmente las líneas en un extremo, digamos, tenemos una línea que se identifica como RX en un extremo y TX en el otro extremo. Entonces, los cables se cruzan, eso es decir, que hacen lo que un cable es RX en un extremo, se va a convertir ese mismo cable en un TX en el otro extremo. ¿Por qué? Porque para que haya comunicación necesitamos que un receptor se comunique con un transmisor, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede en fibra óptica, ¿verdad? Lo mismo va a suceder en señales inalámbricas. Entonces, siempre un extremo de un cable que se identifica como receptor va a necesitar que venga de un transmisor y viceversa. En un cable directo no sucede eso, o sea, tenemos una línea directa. Voy a dibujar un poquito aquí. Creo que esto ya se los había mencionado, pero lo voy a volver a mencionar en esta parte. No sé, ¿qué tenemos por aquí? Nosotros tenemos lo siguiente. Pensemos que por acá tenemos como les dije yo, esta línea que va a ser el transmisor, TX le llamo yo. Y al otro lado va a ser igual, la misma línea, entonces por lo tanto va a ser un transmisor. Supongamos que esta otra línea, supongamos que una de las líneas, ¿verdad? Estoy hablando de cualquier línea de estas. Voy a tomar la verde y voy a tomar la azul aquí, dos líneas. Entonces una de las líneas es el transmisor y el otro es el receptor, ¿verdad? Acuérdense que en la comunicación normal, nosotros allá cuando hablamos de multiplexación, comunicación full duplex, half duplex, simple, ¿verdad? Hablábamos de que entre este elemento, un emisor o un TX y un receptor, ¿verdad? Existe un canal de comunicación. Y este puede ser simplex, ¿verdad? Si veíamos solo una línea de conexión, si veíamos dos líneas de conexión, podía ser full duplex, eso significaba que podía comunicarse, ¿verdad? Teníamos esa comunicación, por así decirlo, RX, TX, en dos líneas diferentes. Una de estas se convertía en un TX y otra en RX. Eso es lo que necesitamos nosotros que haya para que haya comunicación normal, ¿verdad? Y que fluya. Ok, lo mismo tenemos acá, pero ¿qué es lo que sucede? Que en una de estas líneas necesitamos que esta se convierta, si es un receptor, que sea el receptor, pero que en el otro extremo, esta sea un transmisor. Ya sea porque la línea lo proporciona o porque el dispositivo que está conectado acá hace internamente ese cambio, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo. TX por aquí, pero tenemos un RX acá. ¿Por qué? Porque de esta manera natural, dos dispositivos no se van a comunicar nunca. Un RX nunca se va a comunicar con un RX, un TX con un RX. ¿Me voy a entender?
Es como en lo natural, ¿verdad? Para que dos personas se puedan hablar, hablando y el otro está escuchando. O viceversa, pero no los dos al mismo tiempo. O no pueden estar hablando los dos, ¿verdad? O no pueden estar los dos en silencio. Entonces, ¿qué hace el cable cruzado? El cable cruzado hace esto. Una línea que iba para el TX se desvía y va para el RX. Y otra línea que iba al RX va y se desvía para el T. ¿Verdad? Y esto que está aquí, y eso que está ahí, se borra prácticamente. Y esto se convierte en algo así. ¿Sí? Lo que teníamos anteriormente era un cable directo. Dos líneas que iban de punto a punto. Pero aquí tenemos un crossover, un cable cruzado. Entonces, para que exista eso, según el estándar de cable directo y cable cruzado, nosotros tenemos que agarrar, si necesitamos un cable directo, nosotros necesitamos que la normativa en ambos extremos del cable, estoy refiriéndome que un cable, ¿verdad? Trae un conector RJ45 pegado a ambos extremos, ¿va? De las terminales, a ambos extremos del cable, ¿verdad? Donde comienza, donde termina el cable. Y para que sea directo, se necesita aplicar la misma normativa. Vean aquí que tenemos dos normativas, la 568A y la 568B. Entonces, yo voy a trabajar con la normativa A para hacer un cable directo. Eso significa que voy a agarrar esta normativa y el mismo cable que entra aquí sale acá, como lo teníamos, ¿verdad? O voy a agarrar la B, pero a ambos extremos aplico la B, eso significa cable directo. En el único caso que hago un cable cruzado es cuando aplico en un extremo. Escucha bien, el único caso que hago un cable cruzado es cuando aplico en un extremo la normativa A y en otro extremo la normativa B. ¿De acuerdo? O sea, este diferente orden que tenemos aquí. Vean ustedes, tenemos el mismo conector, pero los colores cambian, ¿cierto? En el pin 1, blanco-verde. En el pin 2, verde. Vean en la normativa B. Pin 1, blanco-naranja. Pin 2, naranja. Y vean ustedes, aquí se intercambia porque el blanco-naranja, que es el pin 3, en el B es blanco-verde. ¿Verdad? Entonces ahí se estaba formando un cable cruzado. Cuando agarramos estas dos normativas y la aplicamos una en un extremo y la otra en el otro extremo. Estamos haciendo un cable cruzado. Y entonces, ¿para qué usamos? Veamos la tabla que tenemos abajo. ¿Para qué usamos un tipo de cable directo? Ya sea en ambos extremos, como dice, la A o la B. Cuando hay un host que se va a conectar a un dispositivo de red. O sea, estamos hablando de un switch, ¿verdad? Ahí utilizamos un cable directo de un host o computadora a un dispositivo. Yo no sé cuántos de ustedes agarraron y hicieron un cable cruzado y de repente, o de error, ¿verdad? Porque siempre agarramos un cable directo, pero alguien de repente por error agarró un cable cruzado y no le funcionó. ¿Por qué? Porque el cable directo solamente va a funcionar entre un dispositivo host y un dispositivo intermediario o de red, como un switch, un router. ¿En qué caso se va a utilizar el cable cruzado? Cuando ya explicamos, cuando la normativa en un extremo es A y en el otro extremo es B. Cuando hay dos hosts que se van a conectar, ahí necesitamos un cable cruzado. O cuando hay dos switches o cuando hay dos routers, ahí yo voy a conectar un cable cruzado. ¿Verdad? Aquí en los routers, acuérdense que como hicimos cable serial, nunca utilizamos un cable cruzado, pero sí podemos usar un cable cruzado para conectar dos routers y ahí ustedes van a observar, ¿verdad? La conexión. Bueno, ¿por qué no se utiliza? Yo les decía al inicio que ya no se utiliza el cable cruzado, ¿verdad? Normalmente, aunque todavía lo seguimos estudiando porque existen, ¿verdad? Todavía es necesario en algunos equipos. Pues no es necesario en algunos porque tienen
digamos, han heredado una condición que es el automidix. Este detecta el cable y lo que hace es empalmar ese cruzado que hacen ahí, convierte un TX en un RX y un RX en un TX, ¿verdad? También hay un tipo de cable de consola que se utiliza, pero ese es exclusivo de Cisco para hacer las configuraciones. Ok, miremos ahora lo que es el cable de fibra óptica. Aquí tal como nos dice, ¿verdad? La propiedad del cable de fibra óptica es que no es tan común como un UTP debido al gasto que involucra. Es ideal para algunos de redes. Tiene ciertas propiedades, ¿verdad? El cableado de fibra óptica, menos susceptible a la atenuación y completamente inmune a las M y a la RFI. Son hebras flexibles, ¿verdad? Estas son de fibra o son de plástico. Son finas como un cabello. En un extremo, el transmisor va a utilizar un láser o un LED. Y en el otro da una fotocelda que va a recibir esos haces de luz, que se convierten, ya sabemos, en unos y ceros, ¿verdad? En bits. Y también el cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para la transmisión de luz, ¿verdad? Entre los dos extremos. Eso es lo que hace, vemos aquí. Tenemos una fibra monomodo y tenemos una multimodo. Creo que esto ya lo habíamos visto, no sé. ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan entre multimodo y monomodo? En el multimodo noto que rebota el haz de luz. Ajá. ¿Por qué será que rebota el haz de luz? Porque el núcleo es más grande. Sí, el diámetro es más grande, ¿verdad? El diámetro por donde conduce las señales. ¿Por qué? Porque son múltiples señales de luz. Si se fijan, por eso se llama multimodo o modos múltiples, ¿verdad? Puede transcurrir por esa fibra múltiples señales. O sea, es como que yo tenga el cableado UTP y dentro de un cableado UTP tengo otro, el cable coaxial, ¿verdad? Tenga varios cables coaxiales. Entonces, en la fibra óptica hay un tipo multimodo o modos múltiples que permite varios haces de luz, pero el diámetro tiene que ser más grueso. Pero al ser más grueso, ¿qué sucede? La luz se dispersa, como dice aquí, con más facilidad, porque al ser de mayor diámetro esa fibra, ese hilo conductor, la señal tiende a rebotar más. Entonces, por eso la distancia, por ejemplo, aquí es más corta. Quizás aquí lo máximo 550 metros. Vean ustedes los micrones, ¿verdad? Los micrones del diámetro del cual se está hablando. Aquí se está hablando de 50 a 62 micras. Mientras por allá el de monomodo lo tenemos 9 micrones de diámetro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el monomodo? El monomodo, como solo va a transportar una señal, un haz de luz, no es necesario que sea más grueso. Pero esto permite al mismo tiempo que un haz de luz viaje más larga distancia, uno nada más, ¿verdad? O sea, tiene sus ventajas y desventajas, pero puede viajar más larga distancia, kilómetros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no rebota esa señal, no va a provocar dispersión. Al no haber dispersión, no hay pérdida. Entonces, en la actualidad, el cableado de fibra óptica se utiliza en 4 tipos de industria, ¿verdad? Redes empresariales que utilizan para aplicación de cableado backbone,
El backbone, recuerden que es como en el cableado estructurado que hablábamos de el cableado vertical y cableado horizontal. Más que todo el backbone es el cableado vertical. La fibra óptica para el hogar, ¿verdad? Banda ancha, pequeñas empresas, redes de larga distancia, ¿verdad? Que se utilizan normalmente por los proveedores, redes de cable submarino, que ya las hemos visto, cómo nos conectamos a nivel mundial, ¿verdad? Entre otras. Y por ahí tenemos un sinnúmero de conectores de fibra, ¿verdad? Algunos son para conectar monomodos, multimodos. Normalmente los que van en pares son los multimodo, ¿verdad? Y el que va como el LC que tenemos arriba, simplex, es una señal óptica, ¿verdad? De una señal de luz, un monomodo. Entonces, por ahí tenemos conectores LC, ST, SC, ¿verdad? LC multimodo. Entonces ahí van a ver ustedes que hay un buen sinnúmero de cables de fibra óptica y se van identificando por colores. Por ejemplo, en monomodo, ¿verdad? Se identifican normalmente por una cubierta amarilla y naranja para un cable tipo multimodo. Aquí tenemos la diferencia, digámoslo así, entre fibra y cobre, ¿verdad? Como dijimos, pues la fibra se utiliza siempre como un troncal porque es más largo tráfico, sabemos que es más cara, ¿verdad? La distribución de los datos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Veamos algunas características. Por ejemplo, el ancho de banda soportado, que es una de las cuestiones de implementación. El ancho de banda soportado, por ejemplo, en UTP va de 10 megas a 10 gigas, mientras una fibra óptica va de 10 megas a 100 gigas. La distancia en UTP ya sabemos que va de 1 a 100 metros, pero en una fibra óptica puede ir de 1 a 100.000 metros, ¿verdad? ¿Cuánto sería en kilómetros? Vamos a ver. Una fibra óptica 100.000 metros es equivalente a ¿cuánto? A 100 kilómetros. Sí. Si 1.000 metros es igual a 1 kilómetro, lo dividimos ahí, 100.000 entre 1.000, y son 100 kilómetros, ¿verdad? Como dijo el compañero. La inmunidad, ya dijimos nosotros que UTP tiene cierta inmunidad, pero fibra óptica es totalmente inmune. ¿Por qué? Porque son haces de luz. Y la luz hemos dicho que no tiene ninguna interferencia eléctrica, ni de ruido, ni de... ¿verdad? Entonces eso es importante. En peligros eléctricos tampoco. Costos en UTP es más bajo, ya lo habíamos hablado. En fibra óptica es más alto, ¿verdad? Habilidades de instalación, pues sí, necesitamos menos habilidades de instalación en UTP, pero mayor habilidades de instalación en fibra óptica. Precauciones de seguridad, menos en UTP, pero más en fibra óptica porque tenemos que desarrollar bien esos cableados. Y por último, vámonos a los medios inalámbricos, ¿verdad? Que estos son, también transportan señales electromagnéticas, pero sabemos que son de frecuencia, ¿verdad? De radio, microondas, que son invisibles para nosotros, por así decirlo, ¿verdad? Y algunas limitaciones en la parte inalámbrica son el área de cobertura. Ya sabemos que a veces puede afectar significativamente si hay un obstáculo, por ejemplo, tenemos que saber ubicar esos equipos. A veces puede haber una interferencia, una conexión inalámbrica que es susceptible, ¿verdad? A esas interferencias. Por ejemplo, yo por aquí, mi casa es un espacio abierto, digamos, sala, comedor, cocina. Y yo tengo el micro por ahí, ¿verdad? Y por ahí a veces cerca de la cocina quiero conectar un dispositivo y si enciendo el micro ya hay una susceptibilidad a
señal y se pierde. Entonces, eso ven ustedes que hay algunas interferencias que pueden existir, ¿verdad? La parte inalámbrica. No estamos hablando de la fibra óptica, ¿verdad? Estamos hablando de la parte inalámbrica, que sí es muy susceptible. La parte de la seguridad, la cobertura de comunicación inalámbrica no requiere acceso a una cadena física de medios, por lo cual puede acceder a una transmisión, ¿verdad? Ya sabemos que, por ejemplo, hay programas que acceden, un Kali Linux, por ejemplo, ¿va? Que puede codificar una contraseña, entrar a una red inalámbrica, alguien hacerse pasar por esa parte inalámbrica, ¿verdad? Las LANes inalámbricas, que son un medio compartido, ¿verdad? Funcionan en semiduplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Muchos usuarios que acceden a las LANes inalámbricas resultan en un ancho de banda reducido. Eso es también, ¿verdad? Una limitante que las señales inalámbricas limitan, pues. Y también tenemos, ¿verdad?, los estándares de la industria de telecomunicaciones en la parte inalámbrica, en donde vamos a ver algunos estándares según la capa física, ¿verdad? Son los métodos de codificación de datos, señales de radio, frecuencia e intensidad, requisitos de recepción, de codificación, diseño y construcción de antenas, también es necesario en la parte inalámbrica. Todos los dispositivos, ¿verdad?, tienen su antena. Aunque ahora vemos incluso los teléfonos que no traen antena, pero sabemos que los de antaño, incluso hasta los startups, por ejemplo, ¿verdad?, sacaban la antena y entre más se lucía la antena, la gente decía que tenía mejor señal, ¿verdad? Pero en realidad no es eso, depende del fabricante, depende cómo se diseña ese tipo de antena, puede ir oculta, pero los teléfonos igual la llevan oculta dentro, ¿verdad?, de la tarjeta. Así también las computadoras, por ejemplo. A menos de que sea un dispositivo externo. Y dentro de esos estándares, por ejemplo, de los Wi-Fi, ¿verdad?, tenemos la normativa IEEE 802.11 para redes inalámbricas, Bluetooth 802.15, WiMAX 802.16, y así tenemos de los dispositivos IoT, por ejemplo, en Zigbee 802.15.4, ¿verdad? Bueno, vamos de todos modos vamos a hablar más de esto para no ir, pues ya este es el último tema, pero no me quiero acelerar y ya por el tiempo, entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, ¿verdad? Dick, yo Y tengo pues una pregunta, ajá, digan. pero fíjese que es por conocimiento, para igual para todos. Fíjese que quería hacerle, es igual eres como de cámaras. ¿Qué recomienda usted mejor? ¿Que las cámaras se les asigne un IP a cada una? O sea, hay DVRs que prácticamente en el DVR usted conecta todas y es solo un IP, vaya. Y con esa, pues, para monitorear entra a ese IP y le aparecen todas. Pero está la otra opción que cada una tiene un IP. Eso significa que digamos, si son 10 cámaras, de las 70 al 80 hay un IP. Pero está la otra que con el DVR, prácticamente solo le digo que las 71 son las 10 cámaras. He tenido esa incógnita y ahorita que hablaba de cable y todo, se me vino esa pregunta. Pues yo lo que entiendo por DVR es que es un cable coaxial que no tiene que ver con una señal, digamos, de direccionamiento IP, a menos de que la cámara sea híbrida y tenga salida independiente hacia afuera, pero si no, entonces se conecta al DVR y de ahí extrae la señal a usted hacia otro dispositivo, pero no es que la cámara tenga una IP, sino realmente el equipo que distribuye esa señal, ¿verdad? Y hay Sí, cámaras independientes también. Usted compra el juego de 2 cámaras, 4 cámaras, entonces pone si es una casa, por ejemplo, coloca una enfrente, otra atrás, otra en el pasillo, y son independientes y cada una trabaja de manera con una dirección IP, ¿verdad? Pero sí, eso depende exacto. del fabricante o cómo usted lo desee o lo más económico. Pero, Lick, a nivel de empresa, ¿qué recomienda más usted? ¿Que cada cámara tenga su propio IP o que prácticamente es que según lo que estuve leyendo es que hay DVRs que traen esa función ya de que dentro del DVR
traen un aparato donde le dice de que ese Sol IP cuenta como las une todas. Pero No, siempre he tenido... sí, no es que las une, sino que es que, como le digo, el DVR solo ocupa una dirección IP para salir con todas las cámaras, porque la señal la trae nada más el cableado que traen un cable coaxial pequeñito, delgadito, ¿verdad? Que creo que es un BNC, Pero, normalmente viene con un BNC, entonces esa señal la extraen ellos, audio y video, al DVR, la llevan hasta el DVR. El DVR es el que se encarga de sacar la señal por una sola dirección, porque es como que yo tenga una computadora y esta computadora mía, por ejemplo, yo tengo una cámara y entonces esta computadora, por ejemplo, ahorita aquí, yo tengo esta Sí. cámara y entonces esta computadora mía, por ejemplo, yo puedo tener otra cámara conectada a él, a una USB. Ahora, esa cámara llega de alguna manera electrónicamente hasta mi computadora, pero no es que la camarita en sí tiene una dirección IP. Ahora, es un pero DVR, ¿verdad? ¿cuál recomienda usted? Ajá, ¿cuál Pues recomienda usted? ahí depende del uso de la empresa, qué es lo que quiera. Si quiere economía, puede ser un DVR. Si quiere independizar y trabajar independientemente con cada cámara, es una, más que todo se usa, ¿verdad? Cuando son independientes por IP, es porque usted no quiere poner tanto cableado. Porque el cableado es el que lleva al DVR, ¿verdad? Al punto en común del DVR, la consola. Okay. Entiendo, gracias. Bueno, listo entonces. Buenas noches, muchachos, y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Eli. Buenas noches. Gracias. Bueno.